Bueno, hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Michel García. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación. Inicialmente nos gustaría que nos contara un poco sobre usted, a qué se dedica, hace cuánto tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Yo eh, tengo 35 años. Desde el 2010 me vinculé como profesor de la universidad, particularmente en la unidad de fisiología. Yo soy médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia e ingresé en el 2004 a ese programa de medicina y me terminé graduando en el 2010, justo en el momento en el que la mayoría de los médicos se presentaban a plazas de servicio social obligatorio en diferentes ciudades o poblaciones de nuestro país. La Universidad del Rosario abrió una convocatoria como profesor auxiliar y pues yo me presenté junto con otros candidatos y pues me pude vincular. Así que pues mi servicio social obligatorio fue como docente. Justo cuando estaba terminando mi servicio social obligatorio, estaba ahí en una dicotomía de qué hacer con mi vida. Yo había sido uno de los mejores promedios de la Universidad Nacional y cuando uno obtiene eso, eh, tiene la posibilidad de cupo automático para una especialidad. Yo desde los primeros semestres había descubierto un interés particular por la fisiología, particularmente por la fisiología de la sangre, pero pues ya había trabajado un poco con ese grupo de investigación y pues quería probar otro tipo de ambientes. Entonces me postulé para para participar como en la residencia de endocrinología. Sin embargo, cuando estaba terminando mi año de servicio social obligatorio, parte del equipo de profesores en en la Universidad del Rosario me indicaban que por qué no seguía por el camino de la docencia y la investigación, pues a raíz de las experiencias que había visto en mí en ese año. Y a raíz de eso, entonces, lo que hice fue postularme para un programa de doctorado. Hice el doctorado también en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces terminé el servicio social obligatorio e inmediatamente empecé el programa de doctorado. No lo hice con sangre, ni tampoco con células del sistema endocrino, sino que lo hice con parásitos, con Leishmania. Ahí me desvié un poco de mi camino. Tengan en cuenta que me desvié muchísimo de mi camino porque yo en realidad cuando me vinculé como estudiante de medicina, en realidad quería ser deportólogo. Entonces yo por eso siempre les digo a los estudiantes que hay que probar, uno puede tener una idea, pero pues en el camino se le van presentando a uno muchísimas cosas. Yo de hecho, recordando estaba en los primeros semestres, decía, no sé, en 15 años me veo en un laboratorio en Nueva York trabajando en las células de músculo. Y pues no, se presentaron una serie de circunstancias. En el programa de doctorado pude hacer una pasantía en el Max Planck Institute de Medicina Experimental en Göttingen, que durante 2 años seguidos, incluyendo el año que yo estuve allí, se ganó ese instituto, bueno, los investigadores de ese instituto, el Premio Nobel de Medicina. Así que considero que esa fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Una vez regresé de esa pasantía, las profesoras que estaban en la unidad de fisiología del Rosario consideraron también hacer un programa de doctorado, así que eh, la profesora que coordinaba en su momento fisiología me contactó nuevamente en la Universidad Nacional y me dijo si quería regresar como profesor y yo pues con mucho gusto e interés me vinculé nuevamente. En el 2015 asumí el rol de coordinador de la unidad de fisiología y desde el 2018 pues formo parte del equipo que está a cargo de la AIAS Biomédicas. Sí, muchas gracias, Eso doctor. brevemente. Sí, señor. Estas preguntas siguen cierta linealidad. Queremos iniciar, digamos, cómo era en el colegio y terminar que nos cuente algunos de sus proyectos y de sus planes. Y como, Ujú. como acaba de decir, con esa
con esa breve introducción, pues usted ya ha tocado muchas cosas. En las preguntas va a ver que de pronto las tocamos de nuevo para saber un poco mejor sobre eso y para que profundice. Entonces, como Listo. le decía, la primera pregunta es esa. Queremos saber cómo era usted en el colegio. Bueno. ¿Qué les digo yo? Yo no era de las personas que disfrutaran mucho el colegio. En realidad era como, sí solía interactuar con mis compañeros, pero más bien poco. Yo suelo considerarme asocial. Eh, hubo una época en realidad en donde pues no encontraba ningún tipo de interés en las salidas al recreo, descanso entre clases, y de hecho tampoco era que disfrutara mucho las clases, así que me iba a la biblioteca y me ponía a leer, o me sentaba en un lugar medio aislado a echar globos, a pensar qué iba a ser de mi vida en unos años. Em, en general, la mayoría de las personas con las que he interactuado recuerdan su último año de colegio de manera grata, como en las excursiones y las fiestas, y a mí en realidad ese año me pareció extremadamente tortuoso. Yo lo único que esperaba es, bueno, que este proceso de mi vida tedioso, en mi opinión, se acabe, porque pues ya sentía que no estaba cumpliendo con ningún proceso. Hubo una serie de materias en el colegio con el que francamente ya estaba generando demasiado conflicto, y pues no, sentía que no podía tolerarlo más, y pues, por fortuna se acabó y pude ingresar a otro espacio que pues, me mostró muchísimas cosas que antes desconocía. Genial, doctor. ¿Podría contarnos un poco más sobre esas materias? ¿Cuáles eran y el por qué? Yo soy egresado del Colegio Agustiniano de San Nicolás, que ya no existe. Estaba ubicado al frente de la Luis Ángel Arango, y de las materias que más me resultaban problemáticas eran la de ética y la de religión. Em, una de las que disfrutaba más porque yo soy medio, no sé, obstinado. No soy muy bueno para el cálculo, ni para la física, ni para las matemáticas, pero el profesor, y para el dibujo técnico, los profesores que me daban eso, eh, tenían una forma de enseñar lo que le inculcaba a uno la responsabilidad de las cosas, independientemente de que uno no sea bueno para ello. Entonces, de ellos aprendí mucho. Pero con los otros profesores, o sea, particularmente en donde a uno le indican en un momento de la vida que tiene que hacer algo porque sí, sin una racionalidad, pues yo no podía con eso. Entonces, como les digo, un momento en el que uno de los profesores me terminó sacando de clase, y yo en realidad, en lugar de sentirme mal, sentí alivio de ya disipar esa situación tensionante, y de ahí en adelante tanto el profesor como yo dijimos como, bueno, aguantémonos lo que queda, y el, de nuevo yo lo que he tratado a lo largo de mis años con los estudiantes que he tenido el privilegio de interactuar, es decirles, bueno, estamos aquí viendo ahorita fisiología, pero no significa que uno tenga que ser bueno en esta materia. Eh, Nosotros tenemos habilidades múltiples y cada uno disfruta más una materia que otra. Yo, por ejemplo, en la universidad asistía a pocas clases. En realidad le daba la oportunidad a un profesor durante una sesión o dos sesiones, salvo que fuera obligatoria, ¿no? Pero sí tenía la flexibilidad de, ok, voy a ir a ver qué dice esa persona. Si no me convence, pues simplemente tengo el temario y lo preparo por otro lado. Porque precisamente en el colegio sentía que estaba yo en una cárcel, donde si no estoy a gusto, pues no tengo por qué quedarme allí, nadie me puede obligar. Y lo que le inculco a mis estudiantes es, bueno, siéntanse libres, si quieren participar, adelante, si no quieren estar, no pasa nada. El sistema debería permitir que uno aprenda independientemente de si tiene un profesor o no. Digamos, doctor, en esto que usted nos comenta de que el colegio para usted fue, digamos, algo, por así decirlo, tortuoso. Digamos, hubieron situaciones que lo pudieron llevar, digamos, a decir como medicina es lo que quiero y es lo que voy a estudiar. Uy, yo lo que recuerdo es que cuando llegué a 11 no sabía qué hacer con mi vida, la verdad. No,
tenía planeado, me gustaba mucho el dibujo técnico, como les digo, no era muy bueno, pero el profesor de dibujo técnico nos ponía una serie de retos. A mí me gusta eso, que uno como estudiante se sienta retado. Eh, y yo decía, bueno, voy a intentarlo y cuando lo intentaba algunas veces salía bien, otras veces salía mal. Así que en algún momento de mi vida consideré quizás la arquitectura sea una opción o si no, pues también me gustaba la química. Entonces dije, bueno, ingeniería química. Y como una tercera opción que pues nunca vi como la primera opción, la más maravillosa. O sea, yo no veía el espíritu que percibía en otros compañeros como, ah, sí, quiero ser médico porque quiero ayudar a la humanidad. No, sí, me parecía una labor interesante, pero como les digo, nunca fue para mí la primera opción. Sin embargo, pues en esto creo que los padres juegan un papel importante para sopesar las cosas con los años de experiencia que tienen en ver, y mi papá particularmente vio que pues de esas tres circunstancias, muy seguramente las que con las capacidades que yo tenía, él creía que era la mejor opción, entonces me sugirió que estudiara medicina, así que pues yo confío ciegamente en mi papá, así que si él lo dice, yo lo ejecuté y pues hasta ahora creo que ha sido una maravillosa decisión. Ok, doctor. Y pues antes de tomar esa decisión tan drástica, ¿tuvo algún miedo, alguna preocupación, pues, por la carrera? Algo que Miren, lo yo preocupara antes de recuerdo, entrar. claro, Cristian, gracias, yo recuerdo muchísimo cuando uno está en 11, que bueno, cuando yo estaba en 11, dentro de ese proceso de, bueno, puede que estudie medicina, así que ¿dónde voy a estudiar medicina? ¿Y cómo hago para saber si realmente medicina es lo mío o no? Visité el anfiteatro de La Sabana y el anfiteatro ¿de qué? De La Javeriana y cuando entré al de La Javeriana, la verdad fue que la sensación que tuve es yo no sirvo para esto. Ese olor a formol, no sé, duré unos pocos minutos y de hecho pasé una semana en que dije no quiero carne, no puedo tolerar. Eh, pero mi papá dijo, ok, no pasa nada con el tiempo y demás. Así que sí, hubo un momento en el que dije realmente no voy a poder. Pero como les digo, yo suelo ser obstinado, me gustan los retos. Dije, listo, de todas de las tres carreras que estaba contemplando, ¿cuál sería la que me podría dar la mayor cantidad de retos? No tanto las satisfacciones, ni qué tanto bien pudiese yo hacer a otros, sino qué tanto me podría retar a mí mismo y hasta dónde podría llegar. Entonces creo que al final esa fue la decisión que impulsó el que me inscribiera al programa de medicina. Sí, doctor, gracias. Y ahora que ya conocemos su historia en el colegio, nos gustaría saber un poco sobre su historia en el pregrado. ¿Cómo fue eso? ¿Se la disfrutó? ¿Fue un cambio abismal con respecto a su experiencia en el colegio? Sí, fue un cambio particularmente los primeros semestres porque yo venía de un colegio masculino, entonces entré a una universidad en donde uno interactúa con mujeres. Fue para mí, yo duré 13 años en un colegio masculino. Fue difícil esa transición y como les digo, yo solía ser asocial. Veía que una de las cosas que más me impresionaba era que la primera semana, y de hecho cuando estábamos en la presencialidad en la universidad, no sé, los humanos, la mayoría de los humanos suelen ser sociables y se agrupan rápidamente. Al cabo de una semana del primer semestre, pues ya había un montón de parejas y grupos de amigos y yo al final de la semana pues seguía solo. Ok, no pasa nada. Y así continué durante varias semanas. Me sentaba en las primeras filas de las clases y digamos que tenía confianza en que los primeros exámenes iban a salir bien. Una de las cosas que creo más me chocó, me movió el piso fue cuando presentamos el primer examen y no me fue para nada bien, a pesar de que yo tenía mi metodología particular. Y a raíz de eso, que no me fue bien en los primeros exámenes, yo dije, ok, bueno, creo que la forma en cómo estaba haciendo las cosas en el colegio para este nuevo modelo no está sirviendo. Y
valor que tiene la universidad, al menos desde mi experiencia, es que uno le da para probar de todo. Y cuando uno está en los primeros semestres puede ensayar este método o el otro. Okay. Yo en general creo que soy, ¿cómo decirlo? Me gusta explorar distintos caminos para ver cuál al final suele ser el más eficiente. Y una vez en alguna biblioteca encontré algo que se llamaban los mapas mentales. Generalmente mis compañeros utilizaban el método tradicional de escribir los apuntes y yo empecé a trabajar con los mapas mentales. Entonces yo era el bicho raro porque mis apuntes, yo nunca llevaba cuadernos, yo llevaba era hojas blancas, las ponía en horizontal y ahí empezaba a hacer mapas mentales. Y a veces los utilizaba cuando me quedaba tiempo, los pintaba y al final terminé haciendo un cuadro que mi idea era repasar de ese cuaderno, pero al final pues me pareció bonito estéticamente y solo por eso lo conservo. Eh, pero después con los semestres seguía haciendo los mapas mentales, pero ahora lo que hacía era cogía la hoja, la doblaba en 4 partes y cuando se terminaba la clase la botaba. eh, o la arrumaba por una semana, no sé, porque me servía era más para tratar de organizar la generalidad de los conceptos, pero creo que funcionaba bien el leer de una parte y hacer los mapas mentales y después repasarlos. Recuerdo mucho una ocasión en donde la que hoy es mi esposa, yo estaba en la biblioteca, yo generalmente me sentaba en unos cubículos mirando para eh, la pared. Con eso no tenía en mi campo de acción y de hecho desde que soy profesor siempre a mis jefes les pido solamente un requisito y es que en el puesto de trabajo en el que yo esté, que lo que vea al frente y a los lados sea monótono, de tal manera que no me interrumpa. Y así ha sido la mayoría de las veces posible. Si ustedes se dan cuenta, mi cubículo en la universidad en este momento es una esquina. Entonces, al frente tengo una ventana, aquí tengo una pared blanca y aquí otra pared blanca. Y en general siempre ha sido así. Me acuerdo que ella alguna vez se acercó a mí, me vio en la biblioteca y me pidió las notas y yo ni siquiera la miré, sino que simplemente le pasé así las notas. Ella me dice que se quedó viéndolas y como no entendió nada, pues me las devolvió, porque pues definitivamente no era como muy amigable, ni yo ni mis apuntes. Y así fueron pasando los semestres y de nuevo, creo que es una experiencia muy bonita y enriquecedora para construir distintas habilidades de las personas, el que uno a veces sea obligado a salirse de su zona habitual. Entonces, cuando pasamos a rotaciones, no sé, medicina interna, pediatría, cirugía, uno lo cambiaban de grupos. Entonces ya medio uno estaba adaptado con unos y terminaba interactuando con otros. Y a raíz de eso, pues fui ampliando un poco más mis escasas habilidades para interactuar con otros. Eh, y bueno, yo en realidad, en retrospectiva, me sigo sorprendiendo que hoy tenga una responsabilidad tan grande de enseñar a otros, porque primero, cuando era pequeño no lo veía así. O sea, en el colegio nunca consideré y los primeros semestres tampoco. Pero, pues de nuevo, hay otra serie de personas que que vieron cosas en mí que yo no veía y que dijeron, bueno, esta persona puede servir para enseñarles a otros la experiencia. Perfecto, doctor, qué chévere, qué chévere, qué chévere. La verdad, digamos, hablando un poco del método de estudio, o sea, yo en lo personal, como estudiando y viendo, digamos, las clases con usted, siempre usted empieza, vamos a hacer un pequeño mapa mental y empieza a sacar como ítems importantes que la verdad solo uno le resume todo y uno dice, uy, qué chévere. Digamos, ese método de estudio que usted tuvo en ese momento y que, digamos, hoy en día lo aplica a las clases que nos da, digamos, ¿usted lo sigue utilizando o ha cambiado? O sí, digamos, a lo largo de los años ha cambiado eso. Sí, como les digo al principio, cuando aprendí el método, había una serie de reglas que uno tenía que construir en mayúsculas, minúsculas, centralizar y demás, poner con colores unas cosas y las otras, y lo hacía, pero me parecía que era muy desgastante y
pues había que adquirir una gran cantidad de información y bajo ese nivel de rigurosidad no lo iba a lograr. O sea, si me pongo a hacerlo súper bonito y bien estipulado y adicionalmente tengo que hacer 50 de esos y cada uno de esos me toma 2, 3 días, pues no lo logro. Entonces, creo que en parte flexibilizado el modelo y lo que trato de compartirles a mis estudiantes es precisamente como una versión mía, personal, simplificada de ese modelo de mapa mental. Entonces sí, por ahora, todavía hoy lo empleo. De hecho, a mí me cuesta mucho trabajo y de hecho ustedes se darán cuenta en algunas circunstancias cuando me toca escribir el método tradicional de palabras y demás, porque yo suelo utilizar muchos símbolos y dibujos, imágenes. Yo personalmente tengo eh, un nivel de dislexia que trato de esquivar y ustedes se darán cuenta que en las presentaciones que nosotros ponemos tratamos de colocar la menor cantidad de texto porque si no, si lo leyera lo haría mal y los confundiría. Entonces, bueno, trato de evitar lo que sé en donde no soy muy competente. De hecho, muchas veces me río cuando hablo con mi esposa y, no sé, tenía, por ejemplo, recuerdo mucho en uno de los libros de Game of Thrones, en donde había un personaje que yo había leído y, no sé, que había quedado convencido de que era Karamachandra. Y después de que ella los leyó, y me dijo, el personaje se llama Caramanchada. Y yo, no, se llama Karamachandra. Y ella me dijo, no. Y fuimos y buscamos y en efecto era Caramanchada. O sea, lo había leído mal infinidad de veces. Y así pasa con muchas cosas. Entonces yo por eso eh, suelo utilizar otros esquemas porque de lo contrario, pues ahí voy a cometer imprecisiones. Ok, doctor. Y para cerrar esta primera parte de la introducción, pues usted nos ha comentado como las mejores experiencias, lo que mejor considero de la carrera de medicina, que es salirse como de esa zona de confort y demás. ¿Qué es lo que considera la peor parte de la carrera de medicina que no le gustó, que tal vez no fue lo mejor para usted de este pregrado? Bueno, en mi experiencia hubo algo que a mí me marcó muchísimo y es nosotros siendo egresados de la Universidad Nacional, preciso, tuvimos esa transición en donde la Nacional se quedó sin San Juan de Dios y no teníamos un hospital como tal y creo que es indispensable para que uno pueda aprender las cosas, practicarlas y tener un espacio en donde sea amigable, que uno se sienta bien recibido. La Universidad Nacional había hecho sus mejores esfuerzos para tratar de ubicar a todos sus estudiantes en diversos hospitales, pero alguna vez me tocó una situación en el Hospital San Blas, en donde no teníamos lockers. Yo tenía que entrar a una cirugía y pues no tenía dónde dar la ropa de cambio. Entonces lo puse en uno de los lockers que estaba libre en ese momento, le puse un candado y entré a cirugía. Obviamente después de la cirugía terminé sudado con sangre y lo único que quería era pues comer algo que había dejado allí, em, cambiarme, bañarme y cuando llegué a sacar mis cosas del locker le habían puesto un candado sobre el candado. Entonces yo dije esto, o sea, yo ¿por qué me tengo que aguantar esto? O sea, yo soy estudiante de medicina, estoy tratando de dar lo mejor de mí. Lo mínimo que espero es que el sitio en donde yo me encuentre me brinde bienestar. O sea, no estoy pidiendo lujos, estoy pidiendo un lugar en donde pueda dejar mis cosas y que no haya alguien que pues perturbe mi tranquilidad. Entonces sí recuerdo hasta el sol de hoy de manera muy molesta que ese tipo de circunstancias pasen. Por eso me alegra muchísimo saber que tanto Fundación Cardioinfantil como el Hospital Universitario Mayor han hecho unos esfuerzos gigantescos para mejorar las plantas de bienestar. Entiendo que es difícil, que a veces los espacios no dan, pero pues sin duda el que uno esté en un lugar en donde sea bienvenido, así tenga algunas dificultades, es mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Bueno, entramos a la parte de docencia y nos gustaría saber si tiene alguna experiencia chévere, chistosa, representativa que haya tenido pues con los estudiantes y que le gustaría compartir. Uy, muchísimas.
no sé, recuerdo, yo en la presencialidad suelo hacer muchas actividades, más allá de los mapas mentales y hacer el resumen y mostrar las presentaciones. Siempre me gusta en algún momento, si el tiempo me lo permite, poner a participar a los estudiantes. Entonces, para explicarles los cambios de presiones, tanto hidrostáticas, oncóticas, intravasculares y extravasculares, eh, habitualmente le pido a un grupo de estudiantes hombres y estudiantes mujeres que representen unas y otras actividades, y después de esto, por un lado, yo puedo bajar un poco la carga sobre mi voz, que a veces después de hora y media ya se siente fatigada. Y por el otro lado, siento que los estudiantes disfrutan mucho este tipo de habilidades y que pueden entender de una manera diferente lo que yo les estoy transmitiendo. Entonces, recuerdo mucho que hace unos pocos años, una de las estudiantes que se iba a postular como tutora par de AIES biomédicas recordó precisamente una de esas actividades y me dijo, doctor, hasta el día de hoy, y ella ya estaba como en octavo o noveno, recuerdo muchísimo esa actividad que usted hizo, precisamente porque no solamente la encontré divertida, sino que eh, la forma en cómo usted nos explicó ese concepto, pues me ha permitido tener claridad de cómo funciona el intercambio de sustancias por presiones. Entonces, siento yo, pues, satisfacción al saber que la información y el modelo con el que transmito los conceptos, pues, se les queda a los estudiantes de una manera agradable. Qué chévere, doctor, qué chévere. Y esas experiencias que usted nos cuenta. Y ya para cerrar esta parte, la cual fue muy corta porque ya hemos hablado de muchas cosas de cuanto a su trabajo como profesor, nos gustaría saber algún profesor, doctor, alguna persona que usted admire de la universidad. Bueno, creo yo que Leonardo Palacios, sin duda, ser 3 veces decano, ser en general por todos los estudiantes con los que yo converso, un referente, no solamente como persona, siempre está con una sonrisa, es de una amabilidad que a mí me resulta contagiosa. Yo siempre lo he visto a él como una persona admirada, digna de admirar y de seguir. De hecho, el semestre pasado que tuve el honor de compartir con él la nominación como profesor eh, candidato a docencia de excelencia en la categoría inspirador junto con Andrés Izaza, dije, wow, o sea, ¿con quién estoy yo formando parte de este círculo? También estaba allí la profe Dora Fonseca, que es también, sin ninguna duda, con el doctor Carlos Calderón, siempre decimos, la doctora Dora Fonseca es como, haciendo una analogía con el fútbol, el personaje 10. Ella es una magnífica persona, es una extraordinaria docente y adicionalmente es una investigadora excepcional. Entonces, puede hacerlo todo. ¿Cómo hace para hacerlo todo? Es una de las cosas que yo estoy en camino de intentarlo y creo que ellos dos me sirven como modelo para seguir. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa respuesta. Por otro lado, es una sección que tenemos como de consejos. Esto va, pues, relacionado a, pues, si nos ve como gente que quiere estudiar medicina, gente que todavía no ha ingresado al programa, que ve, digamos, como los docentes como referentes, es ¿qué consejo le daría a una persona que quiere estudiar medicina? Mm, Bueno, creo yo que está bien desear algo. Y si en el camino uno identifica que ese algo realmente lo llena, continuar. Pero si siente que en realidad no está a gusto, está bien dar un paso al lado. Creo que la medicina es una carrera que le brinda a uno una cantidad de experiencias en todos los niveles como ninguna otra. Yo, si bien no me dedico a a la clínica, recuerdo varios momentos cuando conocí a mi primera paciente, ese nervio, esos nervios que sentía después de haber estudiado cómo se hacía una historia clínica y entrar en contacto con ella y sentir en un momento que se me olvidó absolutamente todo y que difícilmente podía gesticular una palabra. Y en la medida en que van pasando los meses y uno tiene
privilegio y la responsabilidad de escuchar a las personas en situación vulnerable, a su familia, y servirles, aunque no les ayude a resolver la enfermedad, al menos para hacerles su momento en el hospital más amable, o distraerlos, el interactuar con los pacientes pediátricos, el ver la dedicación de los papás, el sufrimiento de un padre cuando un pequeñito tiene una neoplasia con un pésimo pronóstico. También recuerdo muchísimo en el Hospital de la Misericordia el llanto de una madre cuando se le murió su hijo. Son cosas que, no sé, es difícil poderles transmitir a otros, la satisfacción de cuando uno siente que un paciente está muy mal y que a los pocos días uno ha formado parte del equipo que le permite salvarlo, y que unos meses o años después se le encuentre y le diga: doctor, muchísimas gracias por lo que usted hizo, y uno diga: bueno, pero yo no hice en realidad mucho. Creo que es una de las cosas más gratificantes que tiene en la vida ser médico. Esta situación de pandemia también nos ha enseñado muchísimo como que debemos comportarnos como dice el juramento hipocrático, tratarnos a todos como hermanos dentro de la comunidad médica, brindarnos soporte. No ha sido para nada fácil. Mi esposa es ginecobstetra y en términos de la atención de una gran cantidad de pacientes con recursos muy limitados, eh, con algunos familiares que han tratado mal a la población médica. Ustedes vieron los casos de colegas en los que le rompieron los vidrios, les rayaron, les pincharon las ruedas, algunos los golpearon. Uno dice: bueno, o sea, no es lo ideal, pero la medicina da para todo. También diría yo que medicina no es, uno puede escoger en medicina el camino que desee. Si a uno no está muy interesado con la parte de interactuar con los pacientes, puede asumir la vía de radiología o investigación, docencia, y una cosa puede complementar a la otra. Al final, lo importante es formar parte de una comunidad en donde recordemos que nosotros simplemente somos piezas que tenemos como único objetivo la formación de las siguientes generaciones, o el mantenimiento de la vida de las personas que ya están. Entonces, esos serían mis consejos. Doctor, y digamos Sí. eso que usted nos comenta de que la medicina es tan amplia, como tan extensa, que uno, digamos, puede decir: yo me voy para investigación o yo me voy a clínica. Digamos, usted como Michel García, como profesor, como doctor, ¿usted qué considera fundamental en la carrera? Yo, más allá de cualquier contenido o materia, creo lo que uno necesita es curiosidad, pasión, sentirse a gusto con lo que hace, aun cuando a veces con lo que uno hace puede llegar a resultarle frustrante o molesto. Si uno en el largo plazo puede mantener esa idea de yo lo quiero seguir haciendo, ser persistentes, creo yo que es lo más importante. Mientras William me preguntaba eso, recordaba la experiencia de Charles Darwin, en donde a él lo catalogaron en el colegio como un pésimo estudiante, y sus profesores decían que muy seguramente él no iba a hacer nada en la vida, y por fortuna se le apareció esa oportunidad de tomar un viaje en el Beagle, que pues permitió cambiar la historia de la biología y la concepción de la teoría de la selección natural como hoy la entendemos. Entonces yo insisto en que está bien que uno no se sienta a gusto, pero uno lo que debería tener en el largo plazo es definir cuál es mi pasión, qué es lo que me despierta curiosidad, en qué podría pasar muchísimas horas de mi vida sin que haya alguien que me esté diciendo: oye, hazlo, sino simplemente porque yo quiero hacerlo. Y creo que la medicina le permite a uno eso. Nosotros a lo largo de los semestres les damos un brochazo de todo. ¿Cómo sería un día si fueran médicos internistas? ¿Cómo sería un día si fueran cirujanos? ¿Cómo sería un día si fueran ginecobstetras? ¿Cómo sería un día si fueran investigadores en genética, en fisiología? Para que ustedes digan: con este no voy. Yo, por ejemplo, con cirugía no iba, no lo lograba. Primero, me costaba muchísimo trabajo el tapabocas. En segundo lugar,
no podía con esa gran cantidad de pacientes. Urgencias tampoco era para mí. Cuando tenía que recibir tantas cosas en simultáneo, decía, no lo logro. Yo prefiero tener una vida tranquila, en donde pueda pensar, reposar, decir, puedo ir por acá, por allá. Y cuando pasa eso, pues se me han muerto 50 pacientes. Así que no es bueno ni malo. Simplemente que uno debería ajustarse a las condiciones en donde las capacidades que tiene pueden ayudar y pueden no causar daño. Y de nuevo, formar parte, tener en cuenta que uno es un individuo que forma parte de una comunidad y que puede ayudar a otros. Perfecto, doctor, muchas gracias. Esa idea que usted propone de un día probando todas las, pues, un día no probándolas todas, sino probando todas las especialidades día a día, se me hace que es una muy buena idea porque así uno puede ver más a profundidad, pues, si se desarrollaría en ese campo como en lo profesional y demás. Y ya como última pregunta para cerrar esta parte, ¿qué haría diferente si estuviera de nuevo en la universidad? No, nada. Esa pregunta me la he hecho muchas veces y creo que hoy soy lo que soy por el camino que recorrí. Y siento que lo que he hecho y donde estoy y para donde voy me brinda satisfacción. Creo que puedo aportar a otras personas, así que no haría nada diferente. O sea, con los errores que he tenido, con las satisfacciones, no volvería atrás en el camino, porque la experiencia me ha enseñado que la vida son momentos y los momentos son efímeros y es necesario conocer de todo, o sea, tener un día malo, tener un día maravilloso, pero no sirve de nada perpetuarse en que un día sea maravilloso porque nosotros humanos, particularmente yo, llega un punto en el que me aburro si estoy haciendo lo mismo, o sea, puedo tenerlo absolutamente todo, pero si lo tengo todo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Esa sensación de vacío, de hasta aquí llegué, no coincido con ella. ¿No? Me gusta ser curioso, explorar. Si de algo no sé, lo intento. Si no me funciona bien después de varias veces, por ejemplo, con el alemán lo intenté varias veces y definitivamente no lo logré. Ok, bueno, puede que en algunos años vuelva y lo intente, pero por ahora dije, no pasa nada. Entonces Bueno, no, muchas no, no gracias. cambiaría nada. Qué bien, doctor. Muchas gracias. Entramos a la parte de medicina. Inicialmente queremos saber cuál es su libro favorito de medicina. Bueno, yo disfruto varios, diría yo, am, la Harper la disfruté muchísimo, la bioquímica. De fisiología disfruté mucho la Verne, particularmente la quinta edición. Em, la Harrison de medicina interna, sin duda, que al final le terminaba uno explicando tanto desde la epidemiología, la fisiología y la clínica en un solo libro. Entonces, esos son los que tengo presentes como los más agradables. Y, digamos, siguiendo hablando de esos temas, digamos, de personajes que han escrito libros o personas, digamos, que usted admire, ¿con qué personaje de la ficción, o puede que no sea la ficción, sino qué personaje médico con el que usted se siente identificado? Uy, qué pregunta tan difícil, no sabría decirles. No tendría presente. Quizás con William Harvey, por el momento en el que estaba, culminando la Edad Media y atreverse a abrir cadáveres, a disecar y hacer unos dibujos extraordinarios que hasta el día de hoy se consideran muy valiosos, el haber descrito los vasos sanguíneos y cambiar la concepción de los humores de Hipócrates. Creo que es uno de los personajes que me parece muy valiosos para la historia de la medicina y de alguna manera eh, creo yo que si tuviera la oportunidad o el placer de conocer, esa sería una de las personas que quisiera seguir.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Y siguiendo esta línea también, ¿usted cómo define a un buen médico? Una persona que asume sus responsabilidades, que respeta la opinión de los otros y que hace lo mejor que puede para ayudarlos, pero que también es consciente que necesita un descanso, una pausa, y que se atreve a preguntar a otros cuando no sabe. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos contó usted el amor que sentía por la fisiología desde el comienzo del pregrado. También nos habló de que la deportología sonó en algún momento y queríamos saber si otras especializaciones también pasaron por su mente y que pudiera profundizar tal vez un poco en por qué se decidió por la actual. Bueno, a mí me gusta hacer mucho ejercicio. De hecho, trato de hacer por lo menos de 5 a 7 horas de ejercicio a la semana. Y siempre me obsesionaba cómo puedo hacer para mejorar mis marcas. Entonces, en ese punto veía extremadamente atractiva la deportología, cómo a partir del conocimiento en ciencias básicas y clínicas podría mejorar mi rendimiento. En segundo semestre tuve el privilegio de conocer al que aún hoy sigue siendo y considero mi profesor, el doctor Luis Fernando Palomino, profesor de fisiología, que además fue estudiante de el que fue el coordinador de fisiología en la Universidad del Rosario hasta la llegada de la doctora Adriana Urbina, el doctor Héctor Bernal. Entonces tenemos, si ustedes lo miran en retrospectiva, una escuela de aproximadamente unos 30 años eh, bajo una línea de pensamiento y un modelo educativo particular. Entonces, cuando yo lo conocí a él, primero me pareció una persona absolutamente impresionante por todo lo que sabía, de todo lo que sabía, y por la manera en cómo lo transmitía de una forma tan sencilla, pero a la vez tan apasionante, que yo decía, y aún sigo diciendo, cómo hace el profe para lograr tantas cosas tan extraordinarias. Entonces, él de todas maneras influyó muchísimo en que yo le cogiera amor a la fisiología, al entender por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas y qué pasaría si no funcionaran como lo hacen. Como les digo, después de que terminé las ciencias básicas y entré a las clínicas a ese brochazo de vamos a hacer un día tal cosa, cuando pasé a hematología, me pareció muy interesante teniendo en cuenta las bases que tenía en fisiología, particularmente la fisiología sanguínea. Así que consideré un día como posible especialización la hematología o la hemato-oncología. Y también más adelante consideré la endocrinología como posible especialidad. Al final, como les decía al principio, fue con la que remití mi cupo de promoción automática, que al final no utilicé porque terminé presentando un examen común y corriente en el doctorado en ciencias biomédicas. Y bueno, ¿por qué llegué ahorita a donde llegué? Creo que son los pequeños pasos que uno va dando que al final lo terminan ubicando en esta posición. Como les decía, yo en la medida en que van pasando los años, me doy cuenta y gracias a la retroalimentación de mis pares y de mis estudiantes que soy bueno transmitiendo la información, compartiendo lo que he aprendido, la forma en cómo lo he aprendido y asociado a eso ese interés de tratar de entender cómo funcionan las cosas y empezar a implementar proyectos de investigación, pues me han orientado hacia este camino. Yo hice mi tesis de doctorado en canales de cloruro de leishmania y aprendí una serie de herramientas metodológicas muy útiles, pero pues hay una serie de limitantes cuando uno termina con un programa, pues si quiere empezar le toca, si no está con ese laboratorio, pues montar su propio laboratorio y algunos equipos requieren unos presupuestos que son difíciles de conseguir, así que eso ha dilatado un poco los proyectos. La otra cosa es establecer el camino propio
a veces puede ser rápido de encontrar y a veces, como en mi caso, puede tardar algunos años. Yo empecé queriendo ser deportólogo, hice una transición por entender la fisiología sanguínea, después pasé a los parásitos y ahora estoy retomando nuevamente con la línea de la sangre. De hecho, yo hago trabajo colaborativo con Cruz Roja Colombiana, con Instituto Nacional de Salud, formo parte de la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional, del grupo de infecciones transmitidas por la sangre. Así que, bueno, creo que ese es como después de varios años, por fin he tratado de clarificar hacia dónde me dirijo. Pero a mí lo que les digo me ha tardado varios años. Doctor, yo creo que esa retroalimentación que usted recibe de sus pares y de parte pues, de nosotros, sus estudiantes, yo creo que es algo muy bueno y créanme que creo que aquí todos los que estamos presentes en el Zoom, o sea, sentimos que, o sea, usted es como un modelo para, a seguir, digamos, en la línea tanto docente, o sea, y yo en lo personal, la verdad, yo me ponen a escoger y yo decía, no, clase con el profe Mitchell, siempre, siempre. Yo era el primero en llegar, el último en salir. La verdad, no sé, nosotros como estudiantes y pues como grupo, la verdad nos sentimos muy, muy, muy agradecidos de cómo usted hace las cosas y cómo las hace ver tan fáciles, ¿no? Porque, o sea, puede que el tema sea pesado, sea duro, pero uno viendo la clase con usted como que uno, como que le mueve el corazón, sí, le mueve las fibras y uno dice, wow, qué chévere, entendí. Por otro lado, y ya para llegar a, a nuestro quinto espacio, vamos a hablar un poco más de cosas personales, dejando a un lado la medicina y esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su libro y película favorita? Mm, Uy, también pregunta difícil. Creo que los libros y las películas que uno tiene cambian con los años. Yo cuando tenía por ahí unos 20, 25 años, mi película favorita era Una mente brillante, porque el personaje de John Nash me parecía absolutamente sensacional. Em, pero ahorita, por ejemplo, en este momento de la vida, una película que me pareció absolutamente encantadora es Vivir dos veces, una española que habla de un profesor que en un momento de la vida es el profesor excepcional que todos los estudiantes admiran y respetan, y le da Alzheimer. Entonces me hace recordar de cuán frágil es la vida y que un día uno está acá y puede transmitir otro, pero súbitamente puede llegar a una condición que lo va a uno deteriorando. Entonces, sí, diría yo que esas dos están dentro de mis libros favoritos. Delirio de Laura Restrepo, me lo leí varias veces porque primero una escritora colombiana y segundo porque le muestra una serie de situaciones inverosímiles, divertidas, que le muestra que la vida de distintos personajes puede ir por varios caminos sin que necesariamente uno de ellos sea mejor que el otro. Que otro. La saga de los Medici, de un escritor italiano, no recuerdo en este momento cómo se llama, también me ha parecido fascinante. Dan Brown, los libros de Dan Brown me encantan, el de Origen particularmente, la tesis que establece allí en donde, ¿por qué se crean por qué se crea la vida? Como una forma de organizar el exceso de energía para que no esté disipándose, pareció muy interesante. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos con respecto a lo personal es, ¿tiene algún hobby que hace en sus espacios libres? Sí, me gusta hacer ejercicio, como les decía, me gusta tratar, independientemente de la cantidad de trabajo que tenga, de sacar una hora al día para leer o para ir a caminar, media hora, desconectarme de absolutamente todo, porque cuando camino me pongo a echar globos y se me ocurren nuevas cosas. Los fines de semana, por ejemplo, duermo mucho, entre semana duermo relativamente poco, pero el fin de semana suelo
descansar bastante independientemente de lo que tenga que realizar, porque he aprendido que son indispensables los escenarios de descanso y por eso trato de transmitírselos a los estudiantes. Uno en el afán de estudiante de querer aprenderlo todo, de sacarse las mejores notas, deja de dormir y no se da cuenta porque uno no entiende qué hay detrás. Cuando toma las clases con la doctora Talero, con, ay, se me olvidó el nombre de Mauricio, con Alejandro, con el doctor Palacios, toda la complejidad que tiene el cerebro, la necesidad de almacenar los neurotransmisores para que fluyan mejor los potenciales de acción. eh, si uno aprendiera eso, diría, ok, debería dormir más, particularmente antes de los exámenes, porque si no el rendimiento es muy difícil. Recuerdo una vez que tuve que presentar un examen de farmacología. ah, Me fui a tomar con un grupo de amigos y llegué al examen en un guayabo horrible. Y lo único que me acuerdo fue, no sé cuántas horas dormí, me imagino que dormí muy pocas. Me acuerdo que me senté en la silla, que vi la primera página, no recuerdo que tenía la primera página, algo contesté, no sé qué contesté, me levanté y dije, voy a morirme, voy a vomitar, o sea, y después decía, pero qué irresponsable yo cómo hice esto, pero bueno, ok, es de humano cerrar. Eh, por eso creo que a veces la gente tiene la percepción de que yo soy una persona extremadamente rígida y demás, pero no, o sea, soy un humano susceptible a mil errores, que he cometido muchos errores, pero que siento que esos errores son importantes para formarle a uno el carácter. Al final terminé sacando 3 en ese examen y terminé pasando esa materia raspando. De hecho, fue la materia que más bajita me quedó en toda la carrera, pero bueno, lo logré. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos habló usted de la doctora Fonseca, de su profesor de fisiología y de muchas otras personas a las que usted admira. Eh, a pesar de eso, ¿cree que hay otras que fungen como su modelo a seguir, tanto en lo profesional como en lo personal? Eh, Creo que las personas que les he mencionado son como los 2 pilares que he visto yo en la universidad en términos de trayectoria de docencia, de dedicación, de amor por los estudiantes. La doctora Talero es sin lugar a dudas un personaje que tengo que destacar. Em, la doctora Talero me recibió siendo yo un recién egresado de médico y desde el principio me brindó amabilidad para decirme, mira, esto es aquí, esto queda allá, si necesitas alguna cosa. Es una persona integral que le enseña a uno de manera generosa todo lo que sabe. Perfecto, doctor. Y digamos, en ese proceso digamos, de la deportología a llegar a ser profesor de fisiología, digamos, ¿la meta siempre ha sido la misma o el propósito siempre ha sido el mismo o ha ido cambiando? Mm, Yo independientemente de la carrera que estudiara, siempre le pedí a la vida una cosa y es ayúdame a ayudar, independientemente de la posición en la que esté. Entonces, bien sea como profesor de fisiología o como deportólogo o como médico de hemovigilancia, hago mi mejor esfuerzo para tratar de ayudar a los demás. Entonces, en ese orden de ideas, creo que si lo asumimos como cuál es mi rol en este momento versus cuál era mi rol hace 10 años o en qué me imaginaba, ha cambiado. Pero en la idea inicial de ayudar a otros, creo que ha sido siempre la misma. Perfecto, doctor. Y relacionado a esa misma pregunta, digamos, a veces uno hace el ejercicio de preguntarse cómo me vería yo realizado como profesional, sí, en un futuro, como hacia dónde quiero guiar. Y pues usted claramente nos ha dicho que esa idea, pues uno a veces tiene una idea y es bien sabido que con el tiempo va cambiando, pero siente que en este momento, pues porque digamos lo que nosotros vemos es nuestro profesor de fisiología, pero pues más allá de eso hay una gran cantidad de cosas. ¿Cree
en este momento es cómo se ve, por así decirlo, realizado como profesional o le gustaría, a dónde le gustaría llegar. Yo siento que he conseguido cosas, pero no estoy satisfecho aún con lo que he hecho. Dentro de los retos que me he puesto es obtener ese premio de docencia a la excelencia en la categoría inspiradora y en la categoría que se ganó la doctora Fonseca de vida a una vida y obra a la investigación y docencia. Creo que eso representaría como el proyecto de vida. Una de las canciones que más me gusta es la de Marc Anthony, que dice vivir mi vida, y que comienza él preguntándose, que le preguntan cuál es mi legado. Y yo muchas veces me pregunto eso, cuál es mi legado? ¿Hacia dónde quiero moverme? En este momento creo que estoy ayudando como profesor de fisiología, pero siento que hay demasiadas cosas por hacer en nuestro país, intercambiando experiencias en la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional. Colombia es un país privilegiado en términos de cómo funciona su red de sangre. Eh, Intercambiando experiencias con Brasil, somos los referentes de hemovigilancia en Latinoamérica. Así que creo que ese es otro de los caminos que siento yo puedo aportar mucho más. Eh, También siento una responsabilidad gigantesca por hacer con mis estudiantes lo que mi profesor ha hecho conmigo. Es decir, orientarme más allá de simplemente ser mi profesor de fisiología durante segundo y cuarto semestre. Mostrar que la docencia es un proyecto que tiene una responsabilidad gigantesca porque cambia la vida de las personas. Los consejos que en un momento uno brinde a una persona puede que tomen uno u otro camino. Entonces yo siento que todavía me falta eso. Yo no he sentido que diga, tengo un grupo de estudiantes a los cuales les he ayudado a publicar un artículo, los he llevado a congresos internacionales, he visto cómo se paran en esos congresos internacionales y hacen ponencias, que es lo que yo he hecho gracias a mi profesor. Entonces, hasta que yo no logré eso y más, siento no me merezco, y de hecho, pues me resulta bastante gratificante y honorable lo que William destacó a unos minutos, pero siento que puedo dar muchísimo más aún. Chévere, doctor. Ahora esta pregunta viene siendo un poco reduccionista y es que queremos saber con qué palabra se describe. Obstinado. ¿No hay alguna explicación para esa obstinada, esa definición? Sí, diría yo que dentro de las palabras habituales, disciplinado, responsable, pero creo que obstinado es mejor porque cuando intento alguna cosa y no me sale bien, digo, voy a seguirlo intentando. Y lo intento y lo intento y lo intento y me estrello. Y hay muchas veces donde me estrello y digo, ok, lo voy a seguir intentando hasta que diga, ay, ya me aburrí, no lo logro. Pero ese proceso de ser persistente, obstinado, intentar, fue lo que me permitió primero terminar medicina, segundo terminar mi doctorado. Hacer un doctorado en este país es una odisea, como seguramente podrán percibirlo a partir de la experiencia de otros profesores, pero precisamente esa labor de ser obstinado, por ejemplo, llegar al laboratorio en la Universidad Nacional de Colombia a las 4 de la mañana, tener que pelearme con los encapuchados que habían cerrado la universidad porque tenía un tipo de protestas. Después enterarme a las 5:30 de la mañana que mi profesora me estaba llamando como, ¿usted dónde está? ¿Está bien? Y yo, sí, sí estoy bien. ¿Qué pasa? No, es que usted está secuestrado, está encerrado en el laboratorio, le pusieron candados. Si yo no fuera, independientemente de las circunstancias, si yo no hubiera hecho como, se me presenta un problema, ok, lo voy a seguir intentando. Voy a tratar de buscarle la solución a esto. Y si no lo logro, pues trato de ir por los lados. Creo que por eso me parece que es la mejor palabra que se ajusta a mi circunstancia. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y ya para finalizar con esta última pregunta, o bueno, ¿algún proyecto o meta a corto o largo plazo del cual nos quiera comentar? Bueno, como les digo, mi proyecto a largo plazo es formar un grupo de estudiantes, seguir la línea que mi profesor me delegó. Creo que ese es como mi proyecto de vida.
hacer que mis estudiantes sean mejores que yo y que logren muchísimas cosas a nivel internacional. Y en el corto plazo, consolidar mi experiencia docente, poder lidiar de la mejor manera tanto con los procesos de facilitación, de docencia directa, de extensión y de publicación de artículos. Ok, sí, señor. Bueno, está ya así como para cerrar de forma, rompiendo el esquema que llevamos. Yo también quiero hacer otra, pero dale, Chris, dale Con, que yo tengo acá con una. esto de la virtualidad, pues es bien sabido que a veces se cometen errores y demás. ¿Ha tenido alguna experiencia chistosa que nos quiera comentar? Vergonzosa, que haya tenido en alguna clase. Que recuerde, no. No, no chistosa o vergonzosa, sino tal vez la fatiga que a veces puede ir acumulando, particularmente el semestre pasado, ya al final en noviembre, creo que mis clases no eran igual de buenas porque tenía una situación acumulada en donde en marzo hicimos una transición gigantesca, en junio, julio la universidad nos brindó una gran cantidad de capacitaciones para transformar el modelo. Era la primera vez que asumía áreas biomédicas integrada. eh, a veces terminaba sesiones a las 9:30, 10 de la noche, arrancaba a las 3 de la mañana el día siguiente, y hacer eso durante 7, 8 meses seguidos hizo que ya al final hubo un momento en el que dije, ok, no, ya siento que necesito una pausa. Em, entonces diría que sería eso. Que sí, y por eso insisto, si uno no se toma los descansos, no solamente puede que uno se perjudique a sí mismo, sino que pues pueda comprometer su modelo de enseñanza. Perfecto, doctor. Y esta última pregunta ya es como un poco como curiosa, ¿no? Siempre, digamos, desde en las clases usted a veces la repetía al principio o al final, y era esa frase de un estudiante aprende mejor por más tiempo. Bueno, la verdad no me acuerdo en este momento de cómo es la frase, y pues me gustaría saber, o sea, nos gustaría saber de dónde salió esa frase, ¿sí? Porque la verdad, o sea, no sé, a mí en lo personal se me hace como muy curiosa porque, o sea, es muy chévere, o sea, es como, porque usted siempre dice la frase y dice algo más. Digamos, a nosotros en el semestre específicamente, una vez nos dio como mucha risa que el doctor Mitchell dijera, un estudiante aprende más, mejor y por más tiempo si duerme 8 horas. Y todos, no, es que, claro, como es que él sí puede descansar, que yo no sé qué. Y pues a mí me pareció muy chistoso. Entonces, o sea, como que yo le quiero preguntar de dónde surgió esa frase. Sí. Esto es algo así como lo que ocurrió con el mapa mental, en donde una cosa es lo que decía el libro y otra la que yo terminé haciendo. Nosotros todos los semestres tenemos herramientas para mejorar nuestra docencia, y la universidad, creo yo, hace un esfuerzo gigantesco para poder permitir la interacción de nosotros los profesores con gente de otros países. Y creo que fue en 2018 que vino una profesora, Linda Nilsson, de los Estados Unidos, y ella traía, la doctora Nilsson se ha ganado N veces el título de mejor docente de excelencia de su universidad y ha escrito varios libros sobre cuáles son los elementos que permiten que los estudiantes aprendan. Entonces, ella nos dio unas conferencias de 2 días, 8 horas cada equipo de conferencias. La señora ya tiene, no sé, más de 70 años, pero me pareció absolutamente encantador la energía y vigor que transmite a esa edad, el entusiasmo y la rigurosidad con la que justificaba cada una de las 27. Son 27 frases las que involucran. Entonces, no siempre dice un estudiante aprende más, mejor y puede retener información durante más tiempo. Hay unos ajustes, sino que yo para transmitir el mensaje, porque nosotros los humanos entendemos mejor los relatos que los hechos, los números y las ecuaciones. Entonces yo he inventado un relato simplificando esa frase, y al final lo que le agrego es, con base en la experiencia científicamente demostrada, los 27 puntos que hizo la doctora Nilsson y que ha demostrado, complementarla.
Entonces, que duerman más de 9 horas, que miren la imagen global respecto a la imagen puntual, que se enfrenten a exámenes, que participen de manera activa, más allá de simplemente ver y escuchar, entre muchas otras cosas. Entonces, de allí salió la frase. Es una modificación de la versión de la doctora Nils. Y digamos, Muchas doctor, gracias, ya doctor. para cerrar, y en este contexto, no, pues a mí en lo personal nos gustaría que nos dejara como alguna esa frase, pero con algún cierre, como que resuma lo que usted opina de de la entrevista o si le gustó, como con esa frase. Me gustaría que cerráramos, digamos, la entrevista con eso. Bueno, diría yo que un estudiante aprende más, mejor y puede retener información durante más tiempo. Yo, considerándome estudiante, cuando puede intercambiar experiencias con sus colegas, con otros estudiantes y puede establecer si las actividades que realiza pues están funcionando, cuáles funcionan más, cuáles debería modificar y hacia dónde podría mejorar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy chévere. No, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por brindarme este espacio de interacción y de reflexión.